Chicos, muy buenos días. Estamos en el curso de religión. Esta vez vamos a ver uno de los sacramentos, ya es el tercer sacramento que estamos viendo, que es la Eucaristía. Ya algunos vamos a decir que lleva otro nombre, le ponen otro nombrecito a lo que es la Eucaristía. Algunos le dicen la misa, ya. Algunos le llaman la misa, que es lo mismo también, pero la mayoría también lo conoce como la Eucaristía. A ver, dentro de la Eucaristía vamos a ver varios acontecimientos ya que se van a reflejar en esto. A ver, como les decía que la Eucaristía también le lleva otro nombre, como es la Santa Misa, la Cena del Señor, la fracción del pan, celebración eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección. Entonces hay varios nombrecitos que se le va otorgando a este sacramento. Ya, lo más común que se va utilizando es nosotros, la Santa Misa o también Eucaristía. Ya, muy poco utilizamos lo que es la fracción del pan, la cena del Señor, la celebración eucarística. Entonces, esto un poco no es muy común que se utilice. Simplemente la mayoría lo utiliza como la Santa Misa, la Misa o la Eucaristía. ¿Ya, chicos? Muy bien, pero ¿a qué se refleja o a qué se refiere este sacramento? A ver, primero debemos conocer de que este sacramento lo instituyó el propio Jesús, ya, durante la última cena, ya, durante la última cena. Entonces, vamos a tener presente eso, ya, como principio, Jesús, cuando estuvo con sus 12 apóstoles, ya cuando él instituyó, se dice que instituyó en este momento lo que es la Eucaristía. Ya estuvo con ellos ya en la última parte de su vida, estando a punto de entrar a lo que es la pasión de él mismo. ¿Sí? Entonces les quiso dejar algo para que puedan estar en su presencia de él toda la vida. Entonces, hizo un acto de sacrificio también, hizo un acto de simbolización, por eso en la actualidad, cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, mencionamos el pan y el vino. Mismos elementos que él utilizó para con sus apóstoles. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver un fragmento sobre este acontecimiento para poder entender lo que nosotros el día de hoy vamos a estudiar. Llegó el día de la fiesta de Pascua, en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran para preparar la cena. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes. Pero ahora, la mano del que me traicionará está con la mía sobre la mesa. Un traidor. Pues el Hijo del Hombre ha de morir como Dios lo ha señalado, pero ay de aquel que lo traicione. No puede ser. No puede ser. Imposible. Es imposible. Claro que no hay traidores aquí. Nombra al traidor, señor. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y en su trono juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces no existe el traidor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y hasta morir si... Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver de que Jesús es el mismo que instituye este sacramento, y hasta la actualidad nosotros vamos recordando, lo vamos viviendo en su mayoría todos los domingos, ya en su gran mayoría. Y se dice que el día domingo es día del Señor, día de gracia. Por eso también se pide de que este día se pueda pasar en familia, ya, porque es un agradecimiento de todo el esfuerzo que cada uno o cada persona hace para poder mantener a la familia, para poder tener los alimentos que siempre podamos tener en casa. Pero hay un día a la semana que debemos estar en familia, agradecer a Dios por todo lo que recibimos, y más que nada también tratar de pasar en familia. ¿Ya? Vamos a ver primero ahora lo que es la Eucaristía como sacrificio, porque la Eucaristía, ojo, la Eucaristía es un símbolo de sacrificio que se realizó. ¿Y quién lo realizó? Fue el mismo Jesús. Miren, la Eucaristía como sacrificio o como sacramento, ¿ya? Nosotros vamos a decir que participamos constantemente de este sacramento, ¿ya? Jesucristo, mediante la Eucaristía, también nos ofrece su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. No es que nosotros comamos carne, ¿no? No es que llevemos un poco de carne. Lo que se representa con lo que es conocido como la hostia, ya, con este circulito, vamos a señalarlo como este circulito que tiene aquí, ya, este sacerdote. Este circulito es representativo al pan, ya, y el pan, dijo Jesús mismo, este pan representa su cuerpo, ¿ya? Y cuando tú comes de él, todos tus pecados también serán perdonados y estarás en gracia del Señor, ¿sí? Y en esta parte está su sangre. No es que nos tomemos su sangre, pues, sino está representado con el vino. Ya su sangre representa el vino. ¿Y por qué? Porque nosotros también el agua
que nosotros tomamos se considera como el agua vida, ¿verdad? Entonces nosotros también bebemos la sangre del Señor para poder estar con vida espiritual, pero vida espiritual, ya, y estar en gracia del Señor. Ahora, también llamamos a la Eucaristía banquete pascual porque Cristo nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida para unirnos con Él y entre nosotros. Entonces, siempre que vamos a participar de una Eucaristía, siempre se trata de que todos los participantes puedan estar en fraternidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se puedan cantar en grupo, puedan participar y puedan por lo menos vivir una fiesta con gratitud. Ya, agradecer a Dios por todas las cosas que recibimos día con día. Entonces, nunca nos vamos a alejar de Dios o de Jesús participando siempre de la misa o la Eucaristía. ¿Ya? Y también recibiéndolo a Él mediante la hostia o el pan y el vino, que en la actualidad se utiliza en representación a Jesús. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a tener presente eso. Para poder hablar sobre la Eucaristía también, nosotros debemos entender que esto es un sacrificio que Jesús hizo, ¿cierto? Él estuvo en la cruz, ¿ya? Él estuvo en la cruz y antes de estar en esta cruz, ¿ya? Lo que hizo con sus 12 apóstoles es entregar su cuerpo, ¿verdad? Y se ve en la última cena, la entrega del cuerpo y la sangre del Señor bajo la apariencia del pan y vino fue una anticipación de lo que iba a ocurrir en el Calvario. Entonces, él ya sabía que iba a morir, que iba a resucitar también al tercer día, pero eso no quiere decir que no tenía miedo, ¿no? Y para ello, antes de que suceda todo eso, ya él a todo el mundo quiso dejar algo que pueda, vamos a decir, estar espiritualmente conectados con Él. ¿Y cómo o de qué manera? Para ello, instituyó o Él creó lo que se conoce como la Eucaristía. ¿Ya? Él dice y habla sobre el cuerpo y la sangre de Él mismo, pero esto representado en el pan y en el vino. ¿Ya? Y dice, ¿no? Bien claro en sus palabras, esto será entregado a ustedes, ¿sí? Y se lo parte, ¿verdad? Se parte y pasan de apóstol en apóstol para comer cada uno solo un pedazo, no todo. Y también el beber el vino, ¿no? Que es su sangre, que va a ser entregada, dice, ¿no? Que va a ser entregada por ustedes. Entonces, ¿a qué se refería cuando iba a ser entregada por ustedes? Es de que Él iba a morir en esta cruz para poder nosotros también quitar todo lo que nosotros en el mundo hay, ¿no? Un pecado, unas formas inadecuadas de vivir. Y Jesús siempre nos dice, vivamos en armonía y perdonemos a nuestro prójimo, ¿ya? Para poder estar con el alma muy tranquila. Entonces, vivamos eso siempre que Jesús lo que nos ha manifestado. Siempre vamos a ir viviendo en estas sagradas palabras que siempre debemos vivir en paz con nosotros mismos. ¿Sí? Luego, vamos a ver los símbolos de la Eucaristía. Esto ya te había dejado como un pequeño anticipo la semana pasada. ¿Cuáles eran los símbolos de la Eucaristía? Ahora, en el símbolo de la Eucaristía, por aquí, por ejemplo, simplemente es el pan y el vino, que será el cuerpo y la sangre de Jesús. Aquí tengo dos imágenes, en la cual aquí la primera imagen representa, ¿no? La sangre derramada de Jesús, el vino. Y el pan, ¿ya? El cuerpo, ¿no? El cuerpo de Él, ¿ya? Y esto son dos símbolos, ¿ya? Que van a reflejar el gran amor que tuvo Jesús para nosotros, para poder nosotros tener esa conexión espiritual con Él y la salvación. Siempre que vamos a recibir, por ejemplo, la hostia o el pan, ¿ya? En una Eucaristía,
siempre debemos estar bien confesados, ¿sí? Si nosotros todavía hemos estado en pecado y no hemos llegado a confesarnos, no podríamos recibir a Jesús en el pan y en el vino. ¿Por qué? Porque todavía estamos en pecado. Para eso habíamos estudiado un sacramento anterior, ¿verdad? La reconciliación. ¿Te acuerdas de la reconciliación? Muy bien. Entonces, la reconciliación también es uno de los sacramentos que va a ser en relación a la Eucaristía. Una vez que te hayas confesado, tú vas a estar en gracia del Señor y puedes recibir también en tu corazón y mediante el pan y el vino a Jesús, ¿ya? Para que puedas pedir por todo el mundo o también por tu familia o por las personas que también muchas veces en el mundo están solas y pasan muchas cosas difíciles. ¿Sí? Hay muchas formas de nosotros comunicarnos con Él, pero de manera interna. No necesitas hablarlo de manera verbal para todos, simplemente de manera interna. Entonces, si nosotros nos fijamos, siempre vamos a tener en representación los símbolos de la Eucaristía como el pan y el vino, que representa el pan, el cuerpo de Jesús, y el vino, la sangre derramada en la cruz, ¿ya? Que Él mismo también nos ha dicho, ¿no? De que nosotros vamos a tener este sacramento siempre, ¿ya? Siempre que también nosotros podamos o queramos vivirlo. Nadie obliga o nadie te obliga a que puedas ir a participar de la Eucaristía. Entonces eso debe ser de voluntad propia. Y si voy a participar de la Eucaristía, debe ser de la mejor manera. Si voy a ir a la misa, tengo que estar bien tranquilo, tengo que escuchar todo lo que dice, en este caso, el sacerdote, ¿ya? Y para poder recibir a Jesús, y tengo que confesarme. Y si por ahí me he confesado hace muy poco tiempo, ya podríamos decir de que todavía estoy en la gracia de Dios. Pero siempre tengamos presente, y ya les había dicho, de cómo yo puedo reconocer si he pecado o no. Simplemente hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué acción le gustaría que yo haga a Jesús? Entonces, si yo estoy desobedeciendo, estoy quizás actuando mal, ¿eso le gustaría a Jesús? ¿A Dios? ¿A Jesús? Y si la respuesta es sí, entonces no es un pecado. Y si la respuesta es un no, sí sería un pecado. Entonces, de esa manera tú puedes reconocer cuál es pecado y cuál no. Ya, muchas veces siempre preguntan, ¿tal acción es un pecado? Entonces, quizás no se podía responder a todo el mundo. Entonces, para que no suceda eso, siempre debemos hacernos esa clase de pregunta. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora los efectos que nos trae la comunión eucarística. Por ejemplo, cuando nosotros participamos ya en una Eucaristía, estamos participando como familia. ¿Por qué? Pese a que no nos conozcamos con todas las personas que están alrededor de la Eucaristía, se considera como familia porque no todos somos hijos de Dios. Entonces, siempre nos vamos juntando ya para participar de esta Eucaristía. Entonces, ¿cuáles son los efectos que nos da cuando nosotros participamos de la Eucaristía? Nos dice que nos une más íntimamente a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser parte de Él de manera espiritual. Ya vamos a estar en su gracia y vamos a poder nosotros estar tranquilos porque hemos participado de un acto religioso muy grande. ¿Sí? Luego nos dice, renueva las gracias recibidas en el bautismo y la confirmación. Entonces, siempre nosotros podemos ir asistiendo a la Eucaristía para poder nosotros renovar el bautismo y la confirmación. ¿Ya? Nosotros conocemos que el bautizo es el primer sacramento que hemos recibido y también sabemos de que este sacramento nos ha dado la gracia para poder ser hijos
de Dios. ¿Ya? El tercero nos dice, nos hace crecer en el amor al prójimo. Siempre, cada vez que nosotros vamos a participar de una Eucaristía, vamos a llevarnos esto, el amor al prójimo, y debemos reconocer que en algún momento nosotros hemos actuado de mala manera y esto nos va a hacer reflexionar para poder mejorar cada día. Todos podemos cometer algunos errores, pero siempre es bueno corregirlos, pero no volverlos a cometer. ¿Ya? Por eso nos dice que nos hace crecer en el amor al prójimo. Siempre vamos a tener que reconocer que algunas veces podemos actuar mal hacia los demás y eso no es lo correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces los demás, a ver, nos perdona los pecados veniales. ¿Ya? ¿Qué es un pecado venial? A ver, en el caso de los pecados veniales, vamos a decir que son los pecados que se hacen con desconocimiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces podemos decir, ¿no? Yo dije, actué de mala manera con alguna persona sin que yo sea mi voluntad, ¿no? Actué por mi mal carácter. Ya le dije muchas cosas a esa persona y le hice sentir mal. Entonces, por ahí también podríamos decir que eso es un pecado, porque nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona. Entonces, pero ese es un pecado venial porque ese es un acto involuntario. ¿Ya? Pero no todos los pecados son veniales. Por ejemplo, el acto de robar no podría ser un pecado venial porque tú conoces esa ley de que el que roba está escrito también en los 10 mandamientos, ¿no? No robarás. Entonces, esto sí es un pecado porque conocemos que eso está mal. Ya conocemos y reconocemos que eso está mal. Entonces, algunas veces si no conocemos el significado para poder saber si es un pecado o no, podríamos catalogarlo como un pecado venial, algo muy leve, algo muy suave, ¿ya? Que muchas veces podríamos repetir muchas veces a lo largo de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Pero siempre que nosotros estemos en la Eucaristía, recibamos a Dios y pidamos por todos esos actos que nosotros hemos cometido para que podamos estar tranquilos dentro de nuestra alma. ¿Ya, chicos? Entonces, en conclusión, la Eucaristía es un acto de amor y también de sacrificio que hizo Jesús en la cruz para poder nosotros también salvarnos de todo el pecado. Nos dejó esto como parte de amor hacia Él y que también nosotros vivamos siempre por el amor que nos tuvo mediante el pan y el vino y estar más cerca de Él. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por esta clase y estamos ya en el tercer sacramento. Vamos a ir avanzando semana a semana sobre los siguientes sacramentos. Sí, chicos, nos vemos hasta la próxima semana.